En este ejercicio vamos a explicar cuál es el funcionamiento de crear grupos y cómo crear componentes. Me voy a acercar justamente aquí y lo que voy a hacer es seleccionar este muro y lo voy a ocultar. Para ocultarlo le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar ocultar. Bien, entonces me voy a acercar justamente aquí y vamos a visualizar que ya tengo aquí creada una ventana. Para crear esta ventana simplemente fue un rectángulo, crear un equidistante, colocarle una separación y generar sus diferentes extrusiones con la herramienta de push e igualmente pues crear la forma de la ventana, colocarle texturas y listo. Con eso fue más que suficiente para crear la parte de lo que es la ventana. Bien, aquí vamos a poder observar que la ventana ya es un grupo por defecto. ¿Sí? En este caso no lo voy a utilizar por el momento como grupo, lo voy a utilizar como componente, pero lo voy a combinar. Vamos a ver cómo sería. Lo voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a seleccionar ahora la parte de explotar para que regrese con todas sus propiedades. Una vez que seleccionamos sus propiedades aquí mismo, ya vamos a poder visualizar que está por separado todo. Bien, entonces le voy a dar doble clic para seleccionarlo. Aquí todavía tengo otros elementos que también están creados como grupos, así que únicamente voy a seleccionar los elementos para que los demás los pueda agrupar. Nada más con que le demos doble clic, aquí mismo ya se seleccionan los elementos que no están dentro de ese grupo. Le doy clic derecho, selecciono crear grupo y listo. Ahora sí, ya tengo dos grupos diferentes. Uno es el de la ventana y el otro es el del marco de la ventana. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es los dos elementos los voy a seleccionar. Ahí están ya seleccionados ambos. Para seleccionarlos con control, así ya podemos tener los dos elementos juntos. Le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar ahora la opción no de crear grupos, sino voy a crear componentes. Entonces le voy a dar clic a crear componentes. Por defecto me va a mostrar, por ejemplo, una definición. Dime cuál es el nombre de este componente. Por ejemplo, el nombre del componente es ventana. Una vez que lo selecciono le puedo colocar una descripción. Los demás realmente son como para otras configuraciones. Ahorita no los voy a tomar en cuenta. Simplemente selecciono crear y listo. Aquí ya tengo configurado lo que es mi ventana junto con todos los elementos de los componentes. Bien, entonces en este caso este elemento ya está generado como componente. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una copia. La copia voy a seleccionar mover, le voy a dar clic justamente a partir de este punto, perdón, desde este punto. Aquí me voy a acercar para que sea el correcto. Y ya podemos observar que ya tengo la opción de movimiento, pero ahora le voy a dar clic justamente a control para hacer una copia. Entonces ahora lo voy a posicionar aquí y antes de cancelar la operación le voy a decir que lo quiero multiplicar. Le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero multiplicar por 6 elementos. Simplemente le pongo el símbolo de asterisco, que en este caso es el por, y el valor que le corresponde, le doy enter y entonces voy a tener 6 elementos aquí mismo ya repartidos, ¿vale? Igual aquí debieron de haber sido 7, lo voy a volver a repetir como práctica. Ahí estamos, le voy a dar clic nuevamente a la parte de mover, lo voy a regresar todo, selecciono mover, le doy clic justamente de este lado, ahí está ya seleccionado mi elemento. Le voy a dar clic aquí a control para copiarlo y me voy a posicionar justamente en este punto. Entonces le doy clic y ahora le voy a decir por 7 elementos y le voy a dar enter. Entonces aquí lo que va a hacer es repartirlos justamente esos 7 elementos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de crearlos como componentes? Bueno, la ventaja es que si en algún momento esto que tengo justamente aquí como componente le doy doble clic para entrar,
No sé, podría decirle que quiero seleccionar ambos, que en este caso son los dos grupos, y vean, aquí en automático se va a visualizar que está seleccionado todos los elementos. Como es un componente, lo que hace es una igualdad. Todos los elementos que están seleccionados siempre se van a poder configurar sin ningún problema. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí la opción de vidrio y decirle tal vez que no sea un color azul, sino a lo mejor este tipo, ¿no? Entonces lo selecciono, lo agrego y vean lo que ocurre, en todos se van a repetir, ¿vale? Entonces también esa es una gran diferencia con respecto a los grupos. Los grupos son solamente de manera momentánea, se quedan alojados en el archivo, pero no se pueden, digamos, cuando yo lo copio, pues su edición no es tan rápida. En cambio los componentes, su edición es más rápida y me va a permitir trabajar pues de manera más eficiente con todos los cambios que se realicen. Entonces esto nos ayuda mucho a identificar cuál es la diferencia entre un grupo y un componente. Bien, ahora por ejemplo me voy a regresar aquí, voy a eliminar los componentes que acabo de realizar. También otro procedimiento que podemos hacer es indicarle que quiero seleccionar este elemento. Nuevamente lo voy a mover, pero en este caso le voy a dar clic justamente en este punto. Y voy a volver a utilizar el comando, la opción de control, y lo voy a poner justamente acá. Bien, entonces cuando ya lo agregué en esta esquina, ahora en vez de multiplicarlo lo voy a dividir, le voy a decir entre 6 elementos. Le doy enter. Ok, aquí debí de haberle puesto también nuevamente 6. Digo, en vez de 6 le debí de haber puesto 7. Entonces lo voy a volver a repetir. Aquí, por ejemplo, lo selecciono. Selecciono mover, nuevamente desde esta esquina le voy a decir con control que lo quiero copiar y lo voy a posicionar exactamente en esta otra esquina. Entonces ahora por ejemplo le voy a decir entre 7 elementos, entre, enter, y ahí está, nuevamente ya lo puedo colocar exactamente en esa posición. Bien, esto nos ayuda para que si tal vez ya tengo conocimientos de cuántos elementos los voy a repartir, ya sea que los multiplique o que los divida para que queden exactamente en la posición correcta. Entonces esto aunado con lo que es la parte de los componentes, pues va a ser muy fácil su edición, ¿vale? Bien, entonces aquí en este ejemplo ya podemos observar que podemos crear pues cualquier tipo de arquitectura o de diseño con las herramientas que hasta ahorita ya conocemos. Bien, ahora voy a seleccionar edición. Aquí en edición hay una opción que se llama ocultar y le voy a decir mostrar, y en la opción de mostrar le voy a dar clic en todas. Aquí por defecto yo ya tengo asignado un valor, que en este caso es J, que es una de las teclas que no tiene un comando. Si es que no recuerdas cómo realizarlo, justamente en la ventana en preferencias, y en la sección de preferencias aquí tengo uno que se llama abreviados, ¿sí? Entonces en la sección de abreviados aquí voy a seleccionar por ejemplo que sea todos. Voy a buscarlo, por ejemplo aquí la herramienta, le voy a dar aquí cancelar, voy a regresar y básicamente es todas, ¿no? Entonces nuevamente le voy a dar clic en ventana, aquí en la sección de preferencias, voy a buscar aquí el filtro, todas. Aquí está por ejemplo la representación donde está el icono, que en este caso es este, y le voy a decir exactamente que el valor que le corresponde, por ejemplo edición, mostrar todas, aquí ya está por ejemplo asignado, y en este caso en esta sección por ejemplo lo voy a retirar, le voy a decir que no lo necesito, y para agregarlo solamente oprimo la tecla que está vacía, le digo que lo quiero agregar, aquí le doy más y ya va a estar asignado a ese comando, ¿vale? Entonces desde aquí también puedo crear yo mis propios comandos, si es que no lo recordamos, desde aquí lo podemos realizar. Entonces aquí le doy a aceptar y listo. Entonces si oprimo J en este momento ya tengo el comando activo y esto ya lo puedo utilizar. Esto es muy útil para personalizar nuestros comandos. Bien, entonces siguiendo con este diseño,
También una característica que nos va a servir mucho es la sección que tenemos aquí de los planos de corte. ¿Sí? Tengo una opción que en este caso es la opción de planos de sección. Esto lo puedes encontrar aquí en la pestaña de ver, en barra de herramientas, en la sección que se llama secciones. Aquí está sección, aquí es donde lo puedes encontrar. Si lo deshabilito, ahí ya se oculta. Si lo vuelvo a activar, ahí ya tenemos exactamente las herramientas que le corresponden. Bien, entonces selecciono cerrar y para empezar a trabajar con esta herramienta solamente le damos clic. Nos posicionamos exactamente en esta superficie. Ahí está, y inmediatamente lo que me va a decir es nombre de la sección y símbolo. En este caso le puedo decir, por ejemplo, sección, bueno, le voy a dejar así, sección 1, o puede ser frontal, lateral, dependiendo cuál es el tipo de vista, ¿sí? Y desde aquí le voy a colocar un símbolo. Ahorita le voy a dejar el valor de 1, pero puede ser ABCD, o A1, A2, A00, etc. Entonces desde aquí ya lo puedo seleccionar. Le doy la opción de aceptar, y aquí voy a encontrar justamente que ya tengo ese corte. Ya tenía, por ejemplo, asignado algunos otros, por eso se visualizan, pero en este caso voy a utilizarlo a partir de esta opción de corte. Para modificarlo o para empezar a hacer los cortes, lo único que hago es seleccionar la herramienta de mover, posicionarlo exactamente a la superficie donde está el corte, le doy clic e inmediatamente puedo empezar a trazarlo para indicar exactamente hacia dónde quiero visualizar el corte. Por ejemplo, en este caso va a ser cerca de las escaleras, justamente aquí. Entonces le doy clic, aquí ya lo puedo visualizar. Una vez que lo fijo, le doy barra espaciadora, y ahora si ya lo muevo exactamente en esta posición, voy a poder ver dónde se encuentra la parte de las escaleras, ¿vale? Entonces estas opciones, desde aquí yo puedo seleccionar que sea un corte vista planta, frontal, lateral, en la vista que yo quiera. De hecho puedo utilizar justamente los cortes tomando como representación la parte de si es isométrico, si es un plano, si es de planta, si es por ejemplo frontal, si es de derecha, si es posterior o si es izquierda. Entonces desde aquí yo puedo seleccionarlo y cambiar exactamente las posiciones, visualizarlo y listo. Una de las características que nos van a favorecer mucho es que estas vistas yo las puedo anclar, es decir, que en este momento yo podría crear una escena. Si le doy clic, por ejemplo, a la opción de ver, en la parte de animación, desde aquí voy a seleccionar añadir escena. En la opción de añadir escena, aquí al momento de activarlo, me va a decir que si quiero guardar esta vista. Entonces le digo crear escena y por defecto me va a decir que tengo una escena número 2. Aquí yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo en este caso tengo una vista de derecha, entonces le voy a dar clic derecho, le voy a decir cambiar nombre y le voy a decir que se llame derecha. Ahí estamos. Entonces una vez que ya lo tengo, ahí ya va a estar asignado, ahí ya tengo justamente el nombre de la representación. Y si me regreso, por ejemplo aquí ya tenía uno, me voy a regresar exactamente a la vista, ahí estamos. Si me regreso a la que acabo de guardar, así exactamente como se visualiza, así es como se va a tener una representación. Me voy a regresar por ejemplo a mi escena principal, que esta yo la creé. Para crearlo lo que tenemos que hacer es, primero tendría que ocultar todas las vistas de corte, ¿sí? Y dejarlo exactamente con todos los elementos visibles. Una vez que ya lo tengo, ahora sí le doy otra vez la opción de ver en la sección de animación, aquí en añadir escena, y vamos a poder visualizar que agrega ahora una escena número 3. Entonces por ejemplo le doy clic derecho, le digo por ejemplo cambiar nombre y le voy a decir que se llame isométrico. Ahí está. Una vez, para fijarlo solamente le doy enter y aquí voy a encontrar justamente ahora sí ya la representación de mi vista. Entonces tengo por ejemplo una vista derecha y la de isométrico. Bien, ahora por ejemplo si de pronto selecciono aquí en derecha y visualizo que exactamente aquí el corte no es ese, o sea por ejemplo vamos a suponer que aquí mi representación, esto lo voy a eliminar para que no nos confundamos. Ok, ese fue el predeterminado, más bien el que voy a eliminar es este.
Ahí estamos, para que no haya confusión. Entonces vuelvo a seleccionar aquí el plano, le voy a dar clic en mover y desde aquí lo voy a empezar a desplazar. Vamos a suponer que fuera no precisamente la escalera, sino fuera toda esta sección. Entonces lo único que hago es darle clic. Ahora esta escena la voy a actualizar. ¿Cómo la voy a actualizar? Clic derecho sobre la escena y le doy clic donde dice actualizar. Y ya entonces, así como lo tenemos, si le vuelvo a dar por ejemplo isométrico y regreso a la sección de derecha, ahí ya vamos a poder observar exactamente cómo tenemos ya el corte, ¿vale? Entonces así es como vamos a poder crear tanto las escenas como la representación de las actualizaciones de todo lo que son nuestros cortes. Bien, voy a regresar por ejemplo a la escena número 8 y listo. Estas mismas vistas las vamos a encontrar exactamente acá de este lado. Por ejemplo, tengo escenas y en la sección de escenas aquí voy a poder visualizar las que acabo de crear, ¿sí? Entonces por ejemplo, si le doy clic aquí mismo, si le doy doble clic, ahí ya se activa. Si le voy a dar doble clic a lo que es el isométrico, desde aquí ya también lo puedo visualizar. También desde aquí lo puedo agregar, en vez de ir a la sección de ver en animación, desde aquí puedo seleccionarlo y agregar uno más. Bien, entonces aquí los puedo ir administrando y ver exactamente cuáles son las vistas. Desde aquí también puedo crear más cortes y la única representación, por ejemplo, voy a regresar nuevamente a la vista de sección. Si de pronto quiero dejarlo de visualizar, también puedo deshabilitarlo para que no se vean en caso de que estorbaran, o igualmente si lo habilito le puedo decir por ejemplo que no se vea los elementos, que sí se vean en este caso las superficies que hacen el corte, pero si le doy clic aquí es que esos cortes se dejen de mostrar. Y una vez que le doy clic por ejemplo aquí para deshabilitarlo, es que se vea hueco, ¿sí? La sección de acá arriba, por ejemplo, en vez de que se vea hueco, si le doy clic inmediatamente hace el cierre de los elementos que se pueden ver como huecos. Entonces esto nos ayuda a que se visualice de manera correcta, tal vez ya para un plano o tal vez para sacar una imagen. Entonces desde aquí esto ya lo puedo configurar. Para sacar imágenes lo único que tenemos que hacer es limpiar todo, es decir que en este caso tendría yo que ocultar por ejemplo las vistas de sección, por ejemplo aquí, ahí estamos, ya lo oculté, y de este lado le digo archivo, exportar, y ya le puedo decir por ejemplo ya sea gráfico en 2D, ¿sí? O también el modelo en 3D, pero en este caso va a ser gráfico en 2D. Al momento de darle clic, desde aquí puedo seleccionar que sea un archivo JPG, PNG y listo. Esto ya lo puedo utilizar tal vez para editarlo en Photoshop, o puedo dejarlo aquí mismo con esa perspectiva. Si quiero cambiar de perspectiva, pues igual podría darle aquí clic en cámara. En vez de perspectiva, ahora sí podría hacer por ejemplo una proyección paralela para que se vea todavía un poquito más lineal, ¿sí? Que no se vea con profundidad de campo. Entonces desde aquí ya también puedo sacar esa representación de vista ortogonal, ¿sí? Pero es dependiendo cómo queremos que se visualicen. En este caso le voy a dejar perspectiva y listo. Ahora sí ya tengo el punto de fuga o la profundidad de campo en lo que es mi escena. Regreso nuevamente a la escena número 8 y listo. Bien, entonces ahora cuando ya tenemos todo nuestro diseño, voy a agregar lo siguiente. Hay una opción justamente aquí que se llama crear un terreno a partir de un conjunto de líneas. Luego por ejemplo tengo que es crear una malla de terreno, y los demás me van a permitir hacer una edición de esa malla que se va a generar. Bien, para poderlo crear la primera opción es con puras líneas, y estas líneas las vamos a utilizar como si fueran curvas de nivel. De hecho, si yo necesito traer las curvas de nivel, tal vez de AutoCAD o de otro programa, si tenemos aquí la opción para cargarlo, pues lo único que hacemos es aquí en archivo, le decimos importar, y desde aquí vamos a poder visualizar tal vez todos los elementos de archivos que vamos a poder traer, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo podría traer un archivo de WG, ¿sí? O podría traer un archivo 3ds o de SketchUp u otros, ¿vale? Entonces desde aquí ya podría hacer yo la importación
de esos, de esas líneas o de las curvas de nivel. Bien, entonces desde aquí ya puedo utilizarlo como terreno y utilizar la herramienta de Sandbox para que igualmente pueda crear aquí mismo un terreno. Pero si no lo tengo, ¿cómo podríamos diseñar nuestro propio terreno? Bueno, el primero es lo que haríamos será colocar la parte de la opción de mano alzada. Para que no tengamos ninguna falla, lo que voy a hacer es todos estos elementos, ¿sí? Los voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que lo quiero agrupar para que sea más fácil de que yo pueda hacer la manipulación de todo el terreno y que no haya problema con que ya borré a lo mejor una sección. Bien, entonces voy a utilizar ahora la opción de mano alzada y me voy a posicionar de frente para empezar a hacer el corte. Entonces para empezar a realizar justamente la parte del terreno. Entonces desde aquí lo voy a empezar a trazar. Voy a crear un terreno de lo más simple. Sí, me voy a alejar un poquito más, ahí está. Y voy a empezar a trazar justamente una línea muy aleatoria. Ahí está, justamente hasta aquí. Bien, ya no voy a seguir haciendo una construcción, simplemente voy a tomar como representación esta línea. Esta línea ya por defecto se va a seleccionar toda, no hay que darle doble clic. En caso de que viéramos que se selecciona solamente una línea, sí le tenemos que dar doble clic, pero si no, no va a aplicar. Selecciono mover, le voy a decir por ejemplo que lo voy a mover a partir de este punto, voy a utilizar control y voy a empezar a colocarle justamente una separación. Por ejemplo, aquí en este caso me voy a posicionar, le voy a decir aquí que lo quiero alinear, ahí está, y le voy a dar clic. Ahora esto lo voy a dividir le voy a colocar que sean 20 elementos, entre 20. Entonces aquí mismo le voy a dar enter y ya voy a tener aquí mis curvas. Ahorita estas curvas que acabo de realizar pues todas están de manera lineal. Esto no se vería digamos tan detallado, así que lo que voy a hacer es seleccionar la línea, voy a seleccionar mover y la voy a desplazar hacia abajo. Recuerda que con las flechas del teclado puedes utilizar la sección en Z para fijarlo, que se vea de manera ortogonal, y desde aquí mismo ya puedo tener una alineación más exacta. Entonces hacia abajo le voy a colocar que sea un valor de 15. Ahí está. Y luego el siguiente los voy a ir moviendo. Nuevamente selecciono mover hacia abajo y a lo mejor aquí le voy a colocar que sean por ejemplo 12. Y luego aquí nuevamente lo voy a seleccionar, le voy a dar mover, le voy a decir que sea 9 y luego aquí nuevamente lo vuelvo a seleccionar, le voy a decir que sean 6 y luego acá de este lado lo voy a mover, que sean 3. Y de este lado todos estos elementos, ahorita está de bajadita, los voy a empezar a mover de manera aleatoria. Por ejemplo aquí nuevamente voy a utilizarlo y le voy a decir que sea un poquito menos. Aquí nuevamente vuelvo a seleccionarlo, le digo mover, selecciono mover y lo voy a trasladar ahora acá. Que está aquí lo voy a posicionar un poquito más hacia arriba, voy a volver a utilizar aquí la flecha y ahora lo voy a subir por ejemplo 3. Acá le voy a decir por ejemplo que se mueva, le voy a decir que sean igualmente 3, lo voy a volver a regresar hacia arriba y le voy a decir que sean 3. Entonces desde aquí lo selecciono, lo muevo y por ejemplo que sea un poquito más abajo, que no sea tan exacto. Me voy a acercar, le voy a decir que desplaza un poquito más hacia abajo. Luego igual lo voy a aplicar un poquito más hacia arriba. Básicamente la intención de esto es que no sea tan perfecto y que habrá algunos que estén un poquito más arriba, un poquito más abajo.
tengan una separación diferente. Entonces va otra vez hacia arriba. Ahí está, ese también lo voy a mover. Hay que visualizar que siempre se mantenga sobre la posición en Z, para que no tengamos la ilusión de que se estuviera desplazando tal vez en Y o en X, aunque se marca la línea, pero de todas maneras a veces no se alcanza a visualizar. Bien, y todos los demás, estos los voy a ir subiendo. Por ejemplo, en este caso este va hacia arriba y ahora sí van a ser 3. De este lado lo voy a seleccionar, lo voy a mover hacia arriba, le voy a decir que sean 6. De este lado lo voy a seleccionar, le voy a decir que es hacia arriba y ahora van a ser 9. Bien, y después aquí lo selecciono, le digo mover hacia arriba, van a ser 12, ahora sí, y el último hacia arriba va a ser 15. Bien, entonces aquí ya tengo, por ejemplo, mi representación de curvas de nivel. Todo viene pues en posiciones diferentes, ¿no? Aquí tal vez exagere mucho esta línea, así que la voy a bajar nada más un poquito. Voy a seleccionarlo, le voy a decir mover y lo voy a bajar. Más o menos por aquí, que no está tan alto. Ahí estamos. Ok, entonces ya tengo aquí mis curvas de nivel. Ahora, este elemento, ¿sí? Lo que voy a hacer es moverlo. Le voy a decir que lo quiero mover justamente aquí. Bien. Ahora, para empezar a crear el terreno, lo que tengo que hacer es utilizar la herramienta de crear un terreno a partir de un conjunto de aristas seleccionadas. Estas aristas son justamente las que tenemos aquí. Todo lo que traigamos nosotros, como por ejemplo curvas de nivel, las voy a poder crear a partir de esa representación. Entonces, para generarlo, lo único que hago es darle clic aquí en crear terreno. Me dice que debo seleccionar primero las aristas, entonces hay que seleccionar todas las aristas y le doy clic justamente aquí. Lo va a hacer de manera aleatoria, ¿sí? Va a empezar a crear toda la secuencia de superficie y aquí lo vamos a visualizar. Aquí ya tenemos justamente la superficie en la cual vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces este terreno que ya tengo justamente aquí, ahora lo que voy a hacer es colocar una base. ¿Sí? Aquí ya tengo el terreno, pero ahora quiero colocar una base para poder colocar aquí todo lo que es la arquitectura, para sentar aquí el diseño. Bien, entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de rectángulo para posicionarme exactamente en este punto y crear la representación de la superficie, que va a ser justamente aquí. Ahí estamos, ahí ya tengo una primera superficie y ahora voy a crear la siguiente superficie que va a quedar justamente, le voy a verificar que quede exactamente en el punto donde tengo la superficie. Ok, entonces ahora va directamente aquí hacia el otro extremo, justamente hacia acá. También, si de pronto vemos que se mueve, lo podemos fijar. Ahí estamos, y ahora sí va a quedar exactamente en este punto, tal vez un poquito más separado. Ahí está, ahí estamos. Entonces ya tengo las dos, ya tengo las superficies. Entonces nuevamente esto lo voy a mover, lo voy a desplazar hacia atrás. Ahí estamos. Vean que por eso es muy fácil que lo agrupemos y es mucho mejor que hagamos esa configuración, ya que así lo vamos a poder empezar a manipular de manera correcta. Bien, entonces voy a utilizar la opción para borrar lo que no necesito. Por ejemplo, aquí esta línea la voy a borrar y quiero que quede todo, todo junto. Entonces este elemento que ya está aquí, ¿sí? Le voy a dar doble clic, voy a utilizar la opción de mover, lo voy a desplazar hacia arriba con la flecha. Ahí estamos. Bien, ahora lo voy a desplazar, lo voy a mover y lo voy a desplazar exactamente en la posición en X. Bien, entonces lo voy a seleccionar y lo voy a colocar aproximadamente por aquí. Ahí estamos. Entonces ya está exactamente casi donde estaba donde estaba mi arquitectura, ¿no?
Bien, ¿por qué voy a generar una superficie en la parte de arriba? Bueno, dentro de las opciones de la caja de arena tengo una sección que se llama utilizar un objeto, ¿sí? Para crear una base. Entonces primero voy a crear una base, le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic justamente a el elemento y después voy a seleccionar el terreno. Ya lo que va a hacer el programa es crear justamente una base. Entonces desde aquí ya puedo decir, ok, mira, va a quedar exactamente en esta posición, tal vez un poquito más elevado. Ahí está la base, ¿sí? De donde va a recibir pues toda la arquitectura. Esto, si quiero, lo puedo borrar o lo puedo guardar por si acaso se requiere otro, pues igual esto ya lo puedo ir complementando. Ahorita lo voy a dejar así. Entonces voy a seleccionar ahora mi elemento, le voy a decir mover, me voy a acercar y la esquina que voy a tomar como referencia va a ser justamente esta. Lo voy a desplazar y ahora lo voy a colocar exactamente en este punto. Ahí está. Bien, como mi superficie queda, digamos, superficie tras otra superficie, tal vez lo recomendable aquí sería elevarlo un poquito más o colocarle una volumetría para que no se vea con nuestra representación de textura, pues que a lo mejor no quedará tan encima de la otra superficie para que cause ese conflicto, ¿no? Entonces apenas tantito lo voy a subir y listo. Ahora sí, ya está sobre la base y ya tengo esta representación donde tengo mi terreno y ya tengo justamente la base donde van a estar tanto la vialidad como el elemento que tenemos aquí. Bien. Ok, ahora ya una vez que esto lo tenemos ya configurado, tenemos una sección que se llama sombra. Le voy a dar clic, por ejemplo, en la parte de la sombra, desde aquí lo voy a habilitar. Entonces le damos clic, voy a habilitarlo también de este lado. Ahí está, y desde aquí vamos a poder ver la perspectiva de la sombra. Aquí puedo hacer un estudio solar. Entonces puedo seleccionar exactamente las UTCs y después puedo seleccionar el horario, las fechas, la luz, por ejemplo, y la sombra. Entonces puedo colocarle una fecha exactamente aquí, lo puedo hacer por la barra de desplazamiento, puedo indicarle, por ejemplo, cuál va a ser la altura, y aquí vamos a poder visualizar exactamente la hora. Después, por ejemplo, la fecha, ¿sí? Para visualizar exactamente en qué fechas tal vez una zona va a estar o más fría o más cálida, dependiendo la fecha que seleccionemos. Y después igualmente me va a decir el tipo de luz, puedo apagarla tal vez un poquito más, o puedo resaltar más la sombra o menos la sombra, ¿vale? Entonces desde aquí puedo hacer un realce de la representación de esta sombra. Si quiero colocar a lo mejor una zona horario, sin problema puedo seleccionarlo, si no, en este caso puedo dejar la zona horario correspondiente, ¿sí? Y listo. Entonces desde aquí puedo crear también un estudio solar, puedo colocar la fecha exacta, ya sea la hora, la fecha, ¿sí? Correspondiente. Si le doy clic me va a aparecer el cuadro emergente de la fecha, al igual que aquí si quiero cambiar lo que son la hora exacta, simplemente le doy clic y listo. Bien, ya solamente sería necesario tal vez colocarle algún tipo de material para que se viera de forma correcta. Bien, ahora ya por último me voy a acercar, me voy a posicionar justamente aquí y esta vista ya la voy a dejar predeterminada. Voy nuevamente a ocultar, por ejemplo, las sombras, voy a la sección de escenas, agrego una nueva escena y aquí ya voy a poder visualizar que ya de manera isométrica voy a poder visualizar el terreno. Entonces si le doy clic, por ejemplo, a la de isométrico, aquí le doy doble clic, vean, en automático deja configurado lo que es la parte del terreno y ya lo vamos a poder visualizar aquí. Y también le puedo dar doble clic acá de este lado para crear justamente esta representación. Si en algún momento quiero realizar una animación, es a partir de estas escenas. Lo único que tenemos que hacer ya por último es asignar exactamente cuáles son las escenas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, escena 8, escena 4, escena del isométrico. Esta podría yo eliminarla para que no se metiera en la animación, y lo único que hago es darle clic aquí en archivo, en la sección de exportar, le digo animación, y lo que va a hacer es utilizar la opción del formato MP4 para crear todas estas representaciones. Si ya simplemente le digo exportar y crea la exportación del video.
Bien, lo va a hacer sobre las escenas. Cada una de las escenas, aquí podemos observar, por ejemplo, si le doy doble clic, cómo hace una transición para pasar exactamente a esa toma. Esas transiciones las podemos utilizar aquí en ventana. En lo que es la información del modelo hay uno que se llama animación, y en la parte de animación desde aquí podemos ver las transiciones. Para que notemos que se refiere a esta sección, le digo deshabilitar, lo cierro, y por ejemplo si ahora paso a la siguiente escena, lo va a hacer de manera muy rápida. Ahí por ejemplo nuevamente, lo voy a hacer aquí en las pestañas. Ahí por ejemplo vean cómo pasa de manera rápida sin ninguna transición, pasa a la siguiente escena. Entonces desde aquí yo lo puedo controlar. Voy otra vez a ventana, a información del modelo, aquí en animación le digo activarlo, y después aquí me dice cuánto va a ser la duración de esta escena, ¿sí? De la transición, cuánto va a durar. En este caso son 2 segundos, lo puedo aumentar o disminuir, y también tengo por ejemplo la demora entre escenas, ¿vale? Entonces aquí ya voy a tener justamente la configuración. Aquí podemos observar cómo hace el paso a partir de esos 2 segundos. Bien,